Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Bienvenidos a esta investigación, que es básicamente un análisis explicativo de Etymologic, específicamente para nuestro pilar Etymologic Objetos. Hoy la meta es súper clara: descifrar el pasado y entender cómo una observación, pero facilísima, de física básica, terminó revolucionando la medicina por completo. O sea, piensen en la medicina moderna. Seguro se les viene a la mente ese instrumento que los doctores siempre traen colgado al cuello, ¿verdad? Es el símbolo universal de la salud. Pero ¿de dónde salió realmente? Les adelanto que la historia no empieza en un laboratorio súper tecnológico. Para nada. Empieza con un momento de bastante incomodidad humana. De hecho, hay un contraste loquísimo entre dos épocas. Por un lado, teníamos la auscultación inmediata. Durante siglos, literalmente la única forma que tenía un médico de saber qué pasaba en el pecho de alguien era pegando su oreja directamente sobre la piel o la ropa. Imaginen las limitaciones. Era incómodo para todos, nada higiénico, y lo peor, desde el punto de vista médico, muchas veces ni siquiera funcionaba bien, sobre todo con pacientes con sobrepeso. Y por otro lado, tenemos la auscultación mediata, que es usar un instrumento de por medio. Pasar de un método a otro solucionó un problema histórico gigantesco, y eso es justo lo que vamos a desentrañar hoy. Así que nuestra ruta de hoy es esta. 1. La auscultación inmediata. 2. El dilema de Laennec. 3. Del papel a la madera. 4. La etimología. Y 5. El legado del instrumento. Empecemos. Punto número 1. La auscultación inmediata. Para ponernos en contexto, a principios del siglo XIX, los diagnósticos dependían casi por completo de lo que el paciente sentía o de lo que el médico veía por fuera. El interior del cuerpo era básicamente una caja negra, un misterio total. Y aquí es donde la historia se vuelve superhumana. Surgió una pregunta enorme. ¿Cómo examinar con precisión, pero manteniendo el pudor? Este fue literalmente el muro contra el que se topó René Laennec, un médico francés. Laennec era un genio, súper observador, pero también, y esto es clave, extremadamente reservado. Un día, en 1816, le tocó atender a una paciente joven, con síntomas clarísimos de problemas del corazón. El protocolo decía: pega tu oreja al pecho de la paciente. Pero, claro, por las normas sociales, el respeto y su propio pudor, hacer eso le resultaba increíblemente inapropiado. ¡Qué situación tan incómoda!, ¿no? Y pasamos al punto 2, el dilema de Laennec. Y ojo con esto, porque esa vacilación, esa incomodidad de Laennec, no fue solo una anécdota chistosa de un médico tímido. Fue el catalizador de todo. Ese bloqueo emocional y social lo obligó a pensar fuera de la caja. Fue un momento de eureka. Todo fue puro método científico en acción. Fíjense en esto. Paso 1. Se acordó de un fenómeno de física acústica súper básico, que había visto hacer a unos niños jugando, de cómo el sonido viaja y se amplifica a través de objetos sólidos, como cuando rayas un pedazo de madera y lo escuchas perfecto por el otro lado. Paso 2. Ahí mismo, frente a la paciente, agarró un fajo de papel y aplicó esta idea. Lo enrolló formando un cilindro súper apretado. Y paso 3. Apoyó un extremo en el pecho de la chica y el otro en su propia oreja. Una solución rapidísima, elegante y súper práctica. ¿Y qué pasó? Pues el resultado fue asombroso. Logró una claridad sin precedentes. No solo se evitó el momento incómodo, sino que se dio cuenta de que ese tubito de papel realmente amplificaba el sonido. Era la primera vez en la historia de la clínica que alguien escuchaba los latidos del corazón y la respiración con tanta nitidez. Fue un salto cuántico para los diagnósticos, y todo con un simple rollo de papel. Lo que nos lleva al punto 3, del papel a la madera. Porque seamos honestos, un rollo de papel no te va a durar mucho en el ajetreo diario de un hospital, ¿verdad? Había que transformar ese prototipo en un instrumento médico de verdad. Así que vean esta evolución rapidísima. Todo arranca en 1816 con el papel. Después del éxito, Laennec se puso a experimentar metódicamente con vidrio, metales, distintos tipos de madera. Y para 1819 publica su obra maestra y presenta el instrumento oficial. Un cilindro hueco hecho de madera de haya de unos 30 centímetros de largo que hasta se podía desarmar en 2 piezas para llevarlo más fácil. Esa ingeniería sentó las bases acústicas exactas para todos los estetoscopios modernos. Pero claro, como pasa siempre con las innovaciones disruptivas, al principio nadie le creyó. Sus colegas, de forma súper escéptica, lo llamaban simplemente el cilindro. Los médicos más veteranos se negaban a usarlo. Decían que era un artilugio inútil.
Pero bueno, la evidencia era abrumadora. La INEC empezó a detectar enfermedades del corazón y de los pulmones que antes eran invisibles. Y luego esas enfermedades se confirmaban en las autopsias, con una precisión que dejaba a sus críticos literalmente sin argumentos. Sección 4. Etimología y significado. A ver, Laennec sabía perfectamente lo importante que era su invento, y obviamente no iba a dejar que se llamara el cilindro para siempre. Necesitaba un nombre formal y científico. Y así fue como él mismo acuñó la palabra, estetoscopio, oficialmente un dispositivo para escuchar los sonidos internos del cuerpo. Pero esperen un momento, porque si desarmamos esta palabra, nos encontramos con una contradicción increíble que nos dice muchísimo de su creador. Si vemos las raíces griegas, por un lado tenemos stethos, que significa pecho. Hasta ahí todo lógico. Pero del otro lado está scopein, que significa examinar, o mejor dicho, observar visualmente. Piénsenlo un segundo. Estamos hablando de un tubo de madera diseñado única y exclusivamente para captar audio, para escuchar. Sin embargo, el tipo va y le pone un nombre con un verbo que se trata de la vista. ¿Por qué bautizar una oreja de madera con una palabra que remite a los ojos? Bueno, la razón es brillante. Para Laennec, la claridad del sonido era tan perfecta que sentía que el dispositivo le permitía construir una imagen mental. Sentía que estaba explorando el interior del cuerpo con la misma claridad con la que un telescopio te deja observar las estrellas. O sea, en su mente, el sonido se transformó en una forma de visión. Es una metáfora científica espectacular escondida en una sola palabra. Y así llegamos al punto 5, el legado del instrumento. Ese cilindro de madera fue evolucionando. Le pusieron esos auriculares flexibles en la década de 1850 y se convirtió en el dispositivo que todos conocemos hoy. Pero el mensaje principal aquí, la conclusión, es que esta enorme revolución nació del respeto y de la física simple. El estetoscopio no solo mejoró los diagnósticos médicos, transformó por completo la relación entre el profesional de la salud y el cuerpo humano. Cambió la torpeza de pegar la oreja por un espacio de muchísimo respeto, profesionalismo y acústica aplicada. Y esto nos deja con una gran pregunta. ¿Qué otras innovaciones increíbles, qué otros destellos de genialidad de la ingeniería se esconden detrás de las cosas que vemos todos los días y damos por sentadas? Es alucinante pensar que solucionar un problema de pudor con un papel enrollado pudo cambiar la historia. Y bueno, esto ha sido todo por esta investigación explicativa de Etymologic. Dentro de nuestro pilar Etymologic Objetos, vamos a seguir escarbando en el pasado para descifrar toda esa ingeniería oculta a nuestro alrededor. Hasta el próximo análisis estructurado.